como informa la señora relatora, capitulada en estos autos, solicitando se revoque la sentencia de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dio lugar a la querella de capítulo denunciada por el Ministerio Público en todos sus sectores. Señoría, Gracias. el Ministerio Público ha iniciado investigación en contra de mi representada por los delitos de cohecho agravado, previsto en el artículo 248 bis del Código Penal, el delito de revelación de secreto del artículo 246 del Código Penal y en el delito de prevaricación judicial del 224 en sus números 6 y 7. Sucintamente, su señoría, los actos que se le imputan a mi representada devienen de una investigación que se inicia en otra causa, también, como que se llama, con involucrados de fuero, en los cuales se investigan una causa pública conocida de manera común como el caso Audios, en el cual se investiga la relación de diversas personas con un abogado de la plaza, don Luis Hermosilla Osorio. Su señoría, es importante aclarar que estamos justamente en una sede en la cual, una sede de antejuicio, que está establecida como una garantía a los efectos de proteger la función de determinadas personas que han estado vinculados a la recta administración de justicia para impedir que respecto de ellos se realicen persecuciones indebidas. Y por lo tanto, lo que la ley establece básicamente es que debe pronunciarse la jurisdicción respecto de el caso en que si se decide proseguir la persecución hasta el momento de acusar o de solicitar medidas cautelares, debe procederse a un examen para establecer que haya mérito en las acusaciones que se hacen a la persona para finalmente resolver si procede o no procede seguir con la persecución. Y eso trae el primer problema, su señoría, porque en definitiva, siendo estrictamente una sede de garantía, lo que debe realizarse por el tribunal, así lo entiende la defensa, lo que debe realizarse por el tribunal es un examen de plausibilidad en la cual lo que se establezca básicamente es un estándar de análisis de los hechos que permita establecer que efectivamente se cumplen los requisitos mínimos para seguir adelante con la persecución. ¿Cuáles serían los requisitos de que efectivamente se justifique la existencia del delito y la participación? Desde ese punto de vista, su señoría, lo que ha resuelto la novena sala es que el estándar que el tribunal debe analizar es un estándar, lo que esta defensa lo que alegó en la instancia es que el estándar que debe revisarse es el estándar que dice relación con los elementos del artículo 140 del Código Procesal Penal. Y a partir de ahí, por lo tanto, establecer que efectivamente hay mérito para seguir adelante con la persecución. La novena sala lo que ha resuelto es, y acá, si me permite su señoría, lo voy a leer. Siempre que sea breve, abogado. Señoría, muy breve. Dice que si en la determinación de la procedencia de la cautelar del artículo 140 del Código Procesal Penal, la labor del juez es realizar un juicio de plausibilidad, en la querella de capítulo el estándar debe ser menor. Es lo único que dice. No establece cuál es el estándar. Solo dice que el estándar debe ser menor del artículo 140. Pero la afirmación, planteamiento que la defensa no comparte, pero es su señoría ilustrísima quien ha resuelto, pero en definitiva lo que sí tenemos claro es que debe existir un estándar. El estándar que establezca los elementos mínimos que sostengan la persecución. Es decir, que los hechos
revistan carácter de delito y que las trazas de participación estén justificadas en la persecución, en la investigación. Y aquí necesariamente, su señoría, lo que tengo que hacer es, para poder hacer un análisis de eso, que es lo que no hace la sentencia y reprocha esta defensa, porque la sentencia, cuando finalmente resuelve, habiendo establecido que el estándar debe ser menor que el del 140, finalmente el estándar que establece es que los hechos alegados por la persecución, los hechos deben poder encuadrarse dentro de un tipo penal y que deben existir, por cierto, elementos de participación. Su señoría, eso lleva a que necesariamente tengamos que alegar, y que fue lo que esta defensa hizo en la Corte de Apelaciones, tengamos que analizar los hechos. Porque en definitiva, nuestro alegato consistentemente ha sido desde el primer día, es que los hechos de esta causa, que han sido conocidas por la excelentísima Corte Suprema por la vía disciplinaria, por la práctica, con lo cual me voy a evitar una larga narrativa respecto de los hechos desde nuestro punto de vista, su señoría, la verdad es que no reúnen los requisitos para ser considerados delitos. La línea argumental del Ministerio Público lo que hace hasta el momento es criminalizar una forma de relación o patrones de conducta que hasta el día de hoy han sido socialmente establecidos y aceptados en Chile. ¿Cómo se dice cuál es la primera imputación que se hace? La primera imputación se hace respecto del delito de cohecho agravado. Se establece sobre la base de una relación que está firmada en una gran cantidad de tráficos de mensajes entre la encartada y el abogado Hermosilla, que dan cuenta de una relación en la cual se intercambian conversaciones, opiniones, información, planteamiento y eventualmente peticiones que termina el Ministerio Público presentando como delito. ¿Cómo parte la relación? La relación parte porque la ex ministra Sabag es incluida en una terna por comentarios del foro, comentarios de colegas del Poder Judicial y de abogados. La ex ministra Sabag se entera de que el abogado Hermosilla anda propalando muy mala opinión de ella, producto de un juicio que había tenido en momentos anteriores, conocido como el juicio Tocornal, imputándole a la ministra Sabag el hecho de haber influenciado para que él perdiera ese juicio, ante lo cual la ministra lo que decide es derechamente llamarlo. No tenía su teléfono, está sentado ¿cómo se llama?, en la investigación, se consigue su teléfono, está el mensaje en el que se presenta, por primera vez se presenta, y le dice: don Luis, soy Verónica Sabag, me gustaría hablar con usted. Y la abogada Hermosilla le dice: encantado, si quiere la llamo. No, lo llama ella. No hay más mensajes ni trazas de relación entre los dos, porque lo que sigue es una conversación, que como es una conversación en WhatsApp, hasta el día de hoy, modo de comunicación que de origen y destino se mantiene encriptado, es una conversación en la cual lo que ella hace es explicarle al abogado Hermosilla que ella no tiene nada que ver en esta causa que él le reprocha, que la causa fue fallada por un magistrado de la República que es el ex marido de ella, y que por lo tanto los criterios no se le pueden cobrar, y en definitiva lo que le pide es que no, siendo Luis Hermosilla en ese momento el evento que es importante, el abogado del gobierno en título, que simplemente no estorbe o no bloquee su posibilidad de seguir su carrera profesional. El abogado Hermosilla, también en transcripciones que están en la cadena de mensajes, le dice que recibe las explicaciones, que le cae muy bien, que todo pero que desgraciadamente esa terna ya está en los círculos políticos decidida y que en definitiva la designación le corresponde a otro ministro. La ex ministra le dice que el criterio le parece bien, son parte de las reglas del juego, no va a hacer ninguna de estas, y lo que ocurre a partir de ahí, su señoría, es que se establece una relación. Efectivamente se establece una relación.
una relación de cercanía, una relación, ¿cómo que se llama?, de conocimiento, una relación de comunicaciones permanentes, una relación de opiniones, y por lo tanto, la primera cosa que uno tiene que despejar es si, y son preguntas que uno debería responder cuando se hace una investigación de esa naturaleza, es si el hecho de que un juez tenga una relación con un abogado que ejerce en la plaza es un acto criminal, sí o no. Nosotros tenemos que no. Su señoría. La segunda premisa del Ministerio Público es de que ella solicita, a pesar de que no hay ningún registro de eso, que ella le solicita a partir de esa relación al abogado de Mosilla ayuda para ser designada en la Corte de Apelaciones la siguiente vez que es puesta en terna, y en definitiva nadie sabe si Luis Hermosilla hizo o no hizo ¿cómo se llaman?, las gestiones que se comprometió. Ella es designada ministra de la Corte de Apelaciones. El ministro de Justicia de la época, en declaración pública, dice que el abogado Hermosilla no tuvo ninguna participación en esa designación, que él nunca habló con él respecto de eso, pero en definitiva la relación se mantiene. Y por lo tanto, el primer elemento delictual sería haber pedido un favor. Segunda pregunta, su señoría. En nuestro sistema penal, pedir favores no es delito. O sea, de hecho, pedir no es delito, es un derecho constitucional. El derecho a presunción está consagrado, siempre que se haga en términos convenientes y respetuosos. Pedir y pedir favores no es delito. Pagar favores es delito. Ese es un elemento absolutamente distinto y por lo tanto tenemos que ir separando cada uno de los actos de este proceso para entender la dimensión o la entidad que tiene. Es designada Verónica Sabaj por el Ministerio de Justicia, de acuerdo a su titular, por sus merecimientos y por su vida funcionaria, y empieza a ejercer. Y a partir de ahí, establecida la relación entre la ex ministra y el abogado Hermosilla, se empiezan a producir una sucesión de comunicaciones que el Ministerio Público hoy día entiende que son, porque ya tenemos el favor, es decir, el elemento inicial del tipo del 248 bis del Código Penal, pero que requiere, ¿cierto?, para cerrarlo es, como que se llama, el beneficio, y entonces entiende que ella en las siguientes actuaciones es cuando cierra el círculo criminal. El primero, se le reprocha haber participado en una asesoría para el abogado Hermosilla en la preparación de un recurso en favor del presidente de ese entonces, Sebastián Piñera, en una causa denominada Dominga, en la cual Luis Hermosilla le remite un texto que la ministra efectivamente lee, da su opinión respecto al texto, le remite respuestas y todo el esto. Pero hay tres elementos que son centrales en este hecho, su señoría. Primero, Luis Hermosilla no era abogado en esa causa. El abogado de Sebastián Piñera en esa causa era el abogado Juan Domingo Acosta, elemento que consta en una multiplicidad de juicios, de publicaciones y de actos incluso procesales. El abogado Hermosilla lo que está haciendo en ese momento, su señoría, es tratando a espaldas del abogado de la causa de preparar una acción para proponerla al presidente de la República como un eventual cliente para que presente ese, como que se llama, acto judicial del amparo. Pero lo tercero más importante de todo, su señoría, el escrito nunca se presentó. Enterado el abogado de la causa, por el propio presidente Piñera, de esta propuesta, simplemente el reclamo profesional hace que sea rechazado por el eventual cliente la propuesta del abogado Hermosilla y por lo tanto la acción de amparo sobre la cual opina la ministra o exministra Sabaj nunca se realizó. Y por lo tanto, ni el favor ni el perjuicio que se requieren se realizaron. Lo segundo, hay una larga, ¿cómo que se llama?, imputación
respecto y que corresponde básicamente a el delito de prevaricación en haber prestado asesoría técnica y no haberse inhabilitado en las causas que dicen en relación con el juez Daniel Urrutia, el juez de garantía de la jurisdicción de Santiago, don Daniel Urrutia. Su señoría, como siempre estamos constreñidos por el tiempo, solo quiero decir algunos elementos de hecho muy breves. El magistrado Urrutia fue sometido a diversas acciones ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, a diversas. Tuvo una gran cantidad de controversia con los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. Una de las más grandes fue una querella masiva que dedujo en contra de los ministros, lo que hizo extraordinariamente difícil ¿cómo que se llama? Finalmente la tramitación de esas acciones. En el tráfico de mensajes, entre Luis Hermosilla y Verónica Sabaj, hay una gran cantidad de comentarios sobre el ministro Urrutia. Efectivamente, hay una gran cantidad de comentarios críticos, hay una gran cantidad de comentarios ácidos, hay una gran cantidad de comentarios efectivamente muy contrarios al juez Urrutia. Eso es absolutamente cierto, está en el material, no tiene sentido que yo lo enmiende. Pero por eso voy a los hechos. El magistrado Urrutia, porque lo que se le reprocha a Verónica Sabaj es no haberse inhabilitado en las acciones intentadas contra el juez Urrutia, y por lo tanto se le acusa del delito de prevaricación del artículo 224, número 6, justamente este delito ministerial que tiene que sanciona esta falta contra la administración de justicia a un juez que abandona su independencia. Señoría, de las 15 causas en contra del juez Urrutia, Verónica Sabaj votó a favor del juez Urrutia en 14. En 14. 95 del corte. Y solo en una causa, finalmente, Verónica Sabaj vota en contra del juez Urrutia, pero vota conjuntamente con todos los miembros de su sala. Y finalmente son los 3 ministros los que deciden aplicar esta. Y por lo tanto, toda la acusación respecto de la persecución del juez Urrutia, uno tiene que contrastarla básicamente con los hechos de la causa. O sea, no declara su inhabilitación y participa de una persecución del juez Urrutia cuando lo favorece en 14 ocasiones y lo sanciona en 15. Y lo sanciona en una. Esa es la realidad. Perdón. Y en la causa siguiente, cuando ella ya ha resuelto en contra de él, cuando llega a la causa número 16, consciente de que ha resuelto una causa en contra del juez Urrutia, ella en la siguiente sí se inhabilita, porque entiende que habiendo emitido un pronunciamiento, habiendo emitido un criterio, ahora sí ya carece de imparcialidad. Y curiosamente la sala que ve la causa número 16 en la práctica resuelve prácticamente igual que lo que había resuelto Verónica Sabaj. Señoría, la otra imputación que se le hace en esta suerte de complicidad en la actuación con el abogado Luis Hermosilla es en una causa seguida en contra del exdirector de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa Valenzuela, apelando de su prisión preventiva. Efectivamente, hay mensajes intercambiados entre los dos en los cuales ella da opinión, ella no parte de la sala, opinión sobre la causa. Y hay un mensaje que es particularmente complicado, que es un mensaje en que Verónica Sabaj le dice a Luis Hermosilla, le da una opinión respecto de los criterios de la sala y le dice que la sala está integrada por el abogado integrante, señor Benítez, y le dice,
yo ya le hablé bien de ti a Jorge Benítez. Lo entendemos como una, ¿cómo que se llama? Participación, un involucramiento. No sabemos el contenido del le hablé bien. No sabemos si le dijo es muy simpático o le dijo muy buen mozo o le pidió algo respecto de la causa. Lo único que sabemos, su señoría, es una cosa, que en 1 año y medio de investigación, y siendo esto una imputación de carácter criminal, el Ministerio Público hasta el día de hoy no le toma declaración al abogado Benítez para saber exactamente de qué conversaron. Porque en definitiva, lo que sostiene mi clienta y lo que sostiene la defensa es que la conversación con el abogado Benítez fue: oye, es amigo mío, es muy simpático, es buena persona, pucha, es lo que te puedo decir de él. Y entonces es el momento en que uno debe preguntarse si ese tipo de relación es efectivamente una relación criminal o con lo que le dijo es: a mí me interesa que tú falles en este sentido. Lo único que como traza de realidad uno puede encontrar en esa causa es que la decisión que toma la sala para revocar la prisión preventiva del exdirector de la Policía de Investigaciones se adopta por 3 votos contra 0. Es decir, tampoco hay una intervención que sea realmente una intervención que ha torcido el camino a la justicia, porque claramente, a lo menos los otros 2 ministros compartían exactamente el criterio de lo que ahí ocurrió. Finalmente, su señoría, se le persigue, se le investiga por el delito de revelación de secretos. Y el delito de revelación de secreto, que está vinculado a una causa seguida en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de una magistrada, no voy a hacer uso de su nombre, Verónica Sabaj comparte con Luis Hermosilla los comentarios que se han hecho por parte de los ministros de la Corte de Apelaciones respecto de esa jueza. Son 3 plenos en los cuales se trata el caso. A 2 de los plenos en los cuales Verónica Sabaj le comparte los comentarios a Luis Hermosilla, la ex ministra Sabaj no asiste. Y por lo tanto, no es parte del secreto. Lo que ella está revelando son conversaciones que se han tenido fuera del espacio en el cual se trata la causa, son conversaciones de terceros que ella recibe como comentario. Y por lo tanto, la evaluación que uno pertinentemente tiene que hacer es discernir si transmitir comentarios de terceros respecto de actos en los cuales no se ha participado ni se conocen de manera directa pueden efectivamente constituir lo que el código entiende como revelación de secreto. Porque para que exista el tipo de la revelación de secreto, yo diría, el primer elemento central, por cierto, es que el contenido sea secreto, y el segundo es que yo lo que estoy violando es la obligación estatal de mantener el secreto que me ha sido revelado o que he adquirido en el ejercicio de una función pública. Porque comentar la vida de terceras personas o comentar los actos de tercera persona, lo que yo reciba en mi vida privada como una información y transmitírsela a otra, claramente no puede constituir el delito de revelación de secreto por una razón muy sencilla, pues yo no tengo la obligación de custodia. Nuestra legislación no establece de manera general que los ciudadanos tengamos que estar amordazados y por lo tanto mantener absolutamente un secreto respecto a todas las cosas que llegan a nuestro conocimiento. Estamos obligados a mantener los secretos que nos son revelados dentro de un ámbito protegido por la ley y al cual accedemos en nuestra condición de funcionarios públicos. El tercer, ¿cómo que se llama? Pleno al cual se asiste,
Su señoría, efectivamente, ¿qué es lo que hace? Es transmitir una resolución que ya estaba firmada. Y por lo tanto, la segunda disquisición y la segunda pregunta que uno tiene todo el derecho a hacerse, perdón, hay cosas que son secretas y eventualmente lo serán para siempre. Hay cosas que son secretas y eventualmente dejarán de ser. En el ámbito de los tribunales, efectivamente, la resolución judicial está destinada a dejar de ser secreta. El ámbito del secreto y obliga, Código Orgánico, obliga a los administradores de justicia a mantener el secreto respecto de la deliberación y a mantener el secreto respecto del acuerdo, pero hasta el momento en que el acuerdo se libera. Y por lo tanto, si lo que yo hago es anticipar para que alguien lo lea antes de la prensa, la verdad, su señoría, es que no estoy revelando algo que ya deja que sea un secreto. Entonces, la confrontación básica de esta defensa con la resolución de la novena sala, su señoría, es que nosotros solicitamos que efectivamente se haga un análisis de hechos en los cuales se haga un contraste de las actividades que se incriminan con los elementos típicos que nos proporciona la ley para ver si efectivamente en esta situación pueden encuadrarse como delito. Uno de los defectos de la sentencia, y es un defecto que debo mencionar, es que la sentencia básicamente no cumple con su deber de fundamentación. Porque cuando parte en la premisa con lo que primero relaté respecto de lo que la sentencia entiende que es ¿cómo que se llama? El umbral. A partir de ahí, estima que es absolutamente innecesario analizar las posturas de la defensa. Es una sentencia, si su señoría la lee absolutamente completa y con detención, es una sentencia que recorre en extenso la acusación, pero no se hace cargo en ningún momento respecto de las alegaciones de la defensa. ¿Y por qué no lo hace? Por el criterio que aplica. Porque si al discutir cuál es el umbral, la sentencia, los sentenciadores entienden que el umbral es que el alegato del Ministerio Público, que la imputación del Ministerio Público tiene que tener la consistencia que pueda encuadrar hechos con tipos penales y que si ese umbral está cumplido, ya no es necesario analizar si efectivamente los hechos dicen relación con la realidad, sino que aquí hay un análisis formal de que la mención que se hace se puede, ¿cómo que se llama?, subsumir dentro de un tipo penal. Pero su señoría, esa forma de razonar deja a este instituto absolutamente desprovisto de sentido. Porque la ley lo que exige, estamos en esta audiencia, porque la ley exige un pronunciamiento judicial que tiene que decir centralmente que hay mérito para proceder. Y hay mérito para proceder no porque el Ministerio Público, de manera estructurada y seguramente de una manera muy bien desarrollada, haga un alegato. Hay mérito para proceder cuando los hechos son los que se pueden subsumir dentro de lo que se está imputando. Si no se analizan los hechos, si no se dice que exactamente tal conducta puede estar efectivamente, ¿cómo que se llama?, subsumida en este tipo penal, su señoría, el alegato del Ministerio Público siempre es un alegato que queda absolutamente vacío porque queda desprovisto de hechos. Su señoría, el Ministerio Público, con todo respeto lo digo, no es una parte independiente. No podemos asumir, no podemos olvidar el elemento de la bilateralidad de la audiencia y del derecho a la defensa, haciendo en este momento un acto de fe de que lo que el Ministerio Público dice es la realidad y que a partir de ahí tenemos que resolver. Señoría,
En mérito de estas consideraciones, esta parte solicita que, atendido que la conducta establecida hasta el momento en esa investigación, que la conducta de la ex ministra doña Verónica Sabaj Escudero no constituyen actividad criminal, se revoque la sentencia de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se establezca que no hay mérito hasta el día de hoy en la investigación para proceder y por lo tanto se deje sin efecto y volvamos a la etapa procesal de continuar adelante con la investigación hasta que se reúnan mejores y más, como que se llama, más ciertos hechos por el Ministerio. Muy bien, abogado. Muchas gracias. Le corresponde el turno para alegar el Ministerio Público. Lo escuchamos, abogado. Con la venia de su señoría excelentísima, alega por el Ministerio Público el abogado Eugenio Campos Lucero, a objeto de que se niegue lugar en todas sus partes el recurso de apelación deducida por la querellada, de capítulos, doña Verónica Sabat Escudero. Su señoría excelentísima, mi alegato está centrado en 4 puntos. El primero de ellos dice relación con el contenido y antecedentes de la querella de capítulo. El segundo de aquellos dice relación con el estándar de la querella de capítulo fijada por el máximo tribunal de la República. El tercero dice relación con las alegaciones que forman parte del recurso de apelación de la defensa. Y por último, aquellos que dicen relación con el tema de la petición final. Usted, excelentísima, dar cuenta de que estamos frente a este máximo tribunal de la República, objeto de que se confirmen todas sus partes, logrado por aquel fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, la novena sala, de fecha 27 de enero del presente año, y que estableció que la ex ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ejecutó actos ministeriales que importan infracción penada por la ley. Ese es el escenario y por el cual el Ministerio Público en este estado procesal lo hace y se asila en el artículo 425, inciso tercero del Código Procesal Penal. Esto es para que formalice investigación y pueda habilitarse, procesalmente hablando, con este requisito de procesabilidad de la querella de capítulos, la solicitud de medidas cautelares personales respecto de la ex ministra señora Sabaj. Dicho esto, su señoría excelentísima, dar cuenta de que efectivamente en nuestra extensa presentación que se hizo por escrito de la querella de capítulos en el título sexto y en las páginas 7 a 29 se indican todos y cada uno de los antecedentes en los que fundamos los hechos que constituyen actos ministeriales y importan una infracción penal. Estos sucintamente dan cuenta de delitos reiterados de cohecho agravado del artículo 248 bis, inciso primero del Código Penal. 2. Delitos de prevaricación judicial del artículo 224 del Código Penal. Y el delito de violación de secretos del artículo 246 del Código Penal, todos en calidad de autor y grados de consumado. Primer requisito procesal, la calidad de empleada pública respecto de la señora Sabaj. Ella ingresó al Poder Judicial en el año 2002, su señoría excelentísima. En febrero del 2019 formaba parte del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y en marzo del 2020 fue incluida en terna para ser ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que ejerció hasta septiembre del año 2025, en la cual se dispuso la remoción vía disciplinaria por el máximo tribunal de la República. Dicho de esta forma, su señoría excelentísimo, por tanto, la primera calidad se contempla para los veces del artículo 424 del Código Procesal Penal. Segundo, los delitos son delitos de cohecho agravado, como señalé, en aquella variante, su señoría excelentísima, de solicitudes de beneficios indebidos para sí realizadas por la ex ministra Sabaj, entre otros, a favor del abogado señor Hermosilla. El primero de ellos dice relación que, siendo ella jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, estamos hablando más o menos de un episodio en marzo del año 2020, solicita, sea en este caso designada, y ejerce solicitudes respecto del señor Hermosilla, precisamente para que se ejerzan solicitudes a través del Ministerio de Justicia, a través de la decisión del presidente de la República, el señor Sebastián Piñera Echenique, en su oportunidad, y sea designada, en este caso, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hay, sucedería, un grueso de comunicaciones y antecedentes que van en ese sentido, y que pasa si en definitiva uno solo mirando los hechos, solicitudes para, en este caso, hacer gestiones. Luego tenemos efectivamente un nombramiento que se materializa mediante el decreto de nombramiento número 38 de fecha 27 de abril del año 2020, donde la señora Sabaj es designada precisamente, su señoría excelentísima, como ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
Solo me permito leer extractos, por ejemplo, he trabajado mucho para ti el día de hoy, no solo he hablado mucho de ti, he logrado que otros también hablen por ti, mañana en la mañana lo harán con Blumel, o lo hice y lo he hecho con Hernán Larraín, entre otras expresiones que también voy a dejar a efectos viventes, su silla excelentísima, pero que sin embargo forman parte de todos los antecedentes que se establecen. Con ello, su silla excelentísima, nosotros nos representamos que acá nace o establece ya más allá de un germen de lealtad, un germen de discreción y claramente de eterna gratitud entre el señor Hermosilla y la señora Sabat, y que se materializa posteriormente en actos posteriores como los siguientes, ¿no? En diversas contraprestaciones a gestiones efectuadas a favor de aquel abogado de la plaza, y que significan para la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago infracciones a deberes vinculados con su cargo judicial, deberes de probidad, deberes de imparcialidad y deberes de reserva, entre otros, transformando aquellos deberes más bien en una especie de colaboración retributiva. Y eso se da en primer punto, su excelentísima, desde el punto de vista del recurso de amparo, tal como indicaba la defensa. Por cierto, no se presentó su excelentísima, pero sin embargo va más allá de las solicitudes. Esto es octubre del año 2021, en donde aconseja jurídicamente al abogado Hermosilla respecto a una estrategia jurídica en contra de un recurso de amparo, en el caso Dominga, contra el Ministerio Público, que debería ser ejercido por parte del presidente de la República de aquella época. Pero no solamente un tema de asesoría jurídica, este es el formato, esta es la suma, mire, te mando un modelo, sino mejorando su estructura, mejorando su redacción, asesorando, estableciendo la conveniencia, estableciendo la oportunidad de su presentación, entregando información que tenía en virtud del cargo respecto al cual le servía, cuál era lo más favorable a su silla excelentísima. Incluso expresiones como la siguiente: me das un pendrive y puedo trabajar encima, nada en mi correo, puedo trabajar encima, se entiende que encima del archivo, nada en mi correo, su silla excelentísima. Respecto del recurso de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, del exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, yo estuve ahí, su silla excelentísima, en ese alegato. Yo dirigía esa investigación en cuestión. Esa fue octubre del año 2021, pero va más allá de lo que pudo haber sido indebido, ¿no? Pero sucedió, excelentísima, una magistrada que es superior jerárquico de una jueza de garantía, en este caso del séptimo juzgado de garantía, que empieza a ejecutar más allá de criterios, sino que a hablar negativamente de la resolución que da un subalterno contra un abogado de la plaza, que era el abogado defensor precisamente, hasta la audiencia de preparación de judicial del exdirector de la PDI, con expresiones que su análisis del 140 A y B, solo consideraciones sociológicas y criminológicas, hablando en definitiva de una magistrada que era, en ese aspecto, ella, su superior jerárquico, para dar expresiones como que te toque buena sala, apela al último día, en alguna razón especial. Pensé que iba a estar determinado magistrado que se indica acá, suya, que no lo voy a leer. Se habla también de recursos de la formalización, para luego de ello comenzar a hacer, es otra la expresión que podría ocupar vulgarmente su excelentísima, que da cuenta de esto, pero va a haber hablar de un análisis crítico incluso de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, sus pares que integraban esa sala en cuestión. ¿Qué ministro convenía? ¿Qué ministro pudiese salir? Si se tenía que inhabilitar o no porque era profesor de la Policía de Investigaciones de Chile aquel tiempo, ¿qué convenía? Y por cierto, las comunicaciones con el abogado integrante, señor Benítez, que van más allá, su soy excelentísima, de que te recomendé porque hagas un buen alegato. La verdad, su soy excelentísima, que también acá el tribunal y el máximo tribunal lo sabe, debe aplicar precisamente las máximas de la expedencia. Hablé de ti, con Benítez, ¿qué dijiste? Confía, no seas Santo Tomás, confío en ti plenamente. ¿Quieres que te copie para que te quedes tranquilo? No, ninguna duda, por favor. Al revés, lo siento como un gesto de cariño. Jorge Benítez, muy buen amigo. Y otras expresiones también sucedían, pero que van más allá, dando cuenta incluso cómo eventualmente podrían ser los argumentos en que se podía pasar. Es una cuestión que, por cierto, escapa a toda duda o de una llamada criteriosa si uno tuviera. Entonces, oportunidad, consejo jurídico, anticipación reservada, composición de la sala, hablar antes del recurso con un abogado integrante de la misma, influir quizás esa materia a votar a favor del recurrente, pero sí yo le puedo contar lo que sucedió a su excelentísimo. Después de más de, en este caso, diversos delitos funcionarios, más lavado de activos, quedó en prisión preventiva y la sala efectivamente revoca
la prisión preventiva y establece un arresto domiciliario total en esa oportunidad. Entonces, si uno siguiera un análisis no poniéndole subjetividad, sí hay una petición, sí hay una comunicación y sí hay un resultado que guarda armonía. El tercer punto, su silla excelentísima, es en relación con el incidente de recusación del magistrado Urrutia del séptimo juzgado de garantía de la ciudad de Santiago. El aspecto es súper conciso, su silla excelentísima. El 21 de abril del año 2022, frente a una presentación que fue acogida por la sexta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Sorpresa, ¿quién integraba la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y que resolvió precisamente respecto de la inhabilidad del magistrado Urrutia? Presidida por el magistrado Antonio Ulloa Márquez, presidente de sala, abogado e integrante señor Cristian Lepín Molina y la ministra imputada Verónica Sabac Escudero, ministra que estaba a cargo precisamente, su silla excelentísima, de la redacción de aquel fallo que efectivamente dio lugar a la inhabilidad o al incidente de recusación respecto del magistrado, perdón. En marzo y abril del año 2022, durante la tramitación del incidente en cuestión, su silla excelentísima, Sabac proporcionó antecedentes para no puso en conocimiento de las partes esta amistad o cercanía que la misma defensa le acaba de indicar al máximo tribunal. No lo comunicó. Tampoco puso en conocimiento de los demás miembros de la sala de aquella cercanía. Las circunstancias de encontrarse afectan la causal de recusación conforme a los números 15 y 16 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, incumpliendo también su deber de informar acerca de su falta de imparcialidad. Prueba de ello también entonces qué acciones podemos encontrar de acuerdo al mérito de antecedentes al día de hoy reunido en esta serie de capítulos, primero gestionando y consiguiendo que el incidente de recusación fuera asignado a su sala. Dos, anticipando la votación favorable a la parte interesada. Tres, haciéndose cargo además de la redacción del fallo que acogió la recusación, tarea que acometió incluso su señoría excelentísima antes de que fuera designada a su sala para resolver la controversia. Al respecto se encuentra con una serie de antecedentes, solo su subida excelentísima se me permite, algunas, son tres líneas. Sabac Morning, radicada, es la única sala de la corte que puede verla. Voy a hacer una resolución Power, probablemente se vea next week, entre otras expresiones, su subida excelentísima. Finalmente, el 21 de abril del 2022, nótese la hora, sucedía al menos los antecedentes que existen en la carpeta investigativa de las comunicaciones, a las 2 horas con 39 minutos, o sea, entiendo yo, 2 de la mañana con 39 minutos, la señora Sabac le envía al abogado Hermosilla copia de la parte final del fallo en que se acoge el incidente de recusación en contra del magistrado Urrutia. Y termina señalando toda esta conversación, no puedo dejar de felicitarte más allá de la resolución. Un ejemplo de resolución, me alegra ser parte del placer de elaborar esa resolución. Cuarto punto, su silla excelentísima, dice relación con temas de la investigación administrativa sumaria del rol pleno 3759-2021, que el 22 de abril del 2022, la ex ministra Sabac, en razón de su cargo, tomó conocimiento o acceso a información reservada del pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, vinculados a acuerdos adoptados por el máximo tribunal de Santiago respecto a una investigación administrativa seguida en contra de X magistrada de un segundo juzgado de familia. Información que anticipó su silla excelentísima al abogado, vulnerándose por tanto el deber de reserva. Hemos escuchado que el abogado defensor indicaba que, bueno, no todo secreto puede permanecer secreto, hay secreto como los acuerdos que después se develan, pero sin embargo la etapa del artículo 246, inciso tercero del propio Código Penal, habla incluso a anticipar aquellas circunstancias, que cuando uno anticipa porque en algún minuto deja de serlo. Ahí hay una anticipación y que comete eventualmente también una violación de secreto sucio excelentísima, y cuyas conversaciones están latamente desarrolladas también en nuestra querida de capítulo. Por tanto, entonces se encuentra con una serie de antecedentes graves, ciertos y directos respecto a sus subirías de actos ministeriales como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y sus funciones, y que importan infracciones de carácter penal. Su subida excelentísima sabe de basto, efectivamente, todo lo que dice relación con temas de el cohecho agravado, de calidad de funcionario público,
y aquella solicitud o aceptación por parte del sujeto activo, en este caso la ministra, para ejecutar beneficios indebidos, no reiteradas solicitudes, ya señalé, para la designación como ministra de Corte de Apelaciones, la solicitud de beneficios indebidos en favor de terceros. Basta infringir, en este caso, basta la solicitud sin que el beneficio en definitiva se produzca. Por tanto, el favorecimiento puede ser también de cualquier índole y también regula actividades propias de su función. Respecto a la violación de secretos, su ciudad excelentísima está establecida en la calidad de empleado pública, no hay duda alguna, y revelará secretos conocidos en razón de su oficio. Sabás que despliega, por tanto, su ciudad excelentísima conductas indebidas anticipando al abogado Hermosilla que representa los intereses de la sumariada, por ejemplo, la decisión del Pleno en orden a extender una determinada investigación administrativa con perfecto conocimiento del carácter reservado de esa información mientras no sea notificada a lo resuelto. El tema de la prevaricación judicial sucede excelentísima en los términos del 224, números 6 y 7 del Código Penal. La asilamos básicamente de acuerdo al mérito del antecedente al día de hoy. Primero, la calidad de funcionario público, no hay duda alguna. Manifestar una voluntad decisoria por parte de la señora Sabac, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, a la época de los hechos, ejerciendo labor jurisdiccional. En aquellos que dice relación con revelar secretos del juicio y dar auxilio o consejo a parte interesada en él en perjuicio de la contraria, que de hecho ocurrió. Se acogió la recusación de la sala que integró la capitulada, incidente de recusación del magistrado Urrutia, lo que se traduce en un quebrantamiento de la institucionalidad del Poder Judicial. No olvidar, me siento el placer de formar parte de esa resolución, entre otros, ¿no? No advertir implicancia conforme al artículo 224, número 7 del Código Penal, en relación al artículo 196, números 15 y número 16 del Código Orgánico de Tribunales. Infracción del deber del juez de abstenerse de expresar y aún insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por ley son llamados a fallar. Entendemos, tu señoría excelentísima, que si uno aplica el término de implicancia, los términos de la Real Academia Española, lo citamos como aquella incompatibilidad legal o moral, que así lo define el diccionario de la RAE. Única forma, entonces, de dar una genuina protección, su señoría excelentísima, entendemos, al bien jurídico que pretende tutelar el tema del delito de prevaricación judicial, cuál es la correcta administración de justicia, el interés social que demanda la intervención de jueces imparciales. Su señoría excelentísima, por tanto, todos y cada uno de estos antecedentes al día de hoy reunidos, que insisto, voy a dejar una línea del tiempo, las comunicaciones antecedentes, entre otros, que de los vastos que ya forman parte de la querella de capítulos, hablan de efectivamente de imputaciones que son serias. No se trata de imputaciones, sus señorías excelentísimas, que sean antojadizas, falaces, carentes de mérito y aún así, en caso alguno, temerarias. En cuanto a los estándares, su señoría excelentísima, 3 minutos, que dice relación desde el año 2012 al 2026, 3, 6, 7, 8, 9, a lo menos 9 fallos de este máximo tribunal, su señoría excelentísima, respecto de querellas de capítulos, tanto de funcionarios del Ministerio Público como también del Poder Judicial, siendo los últimos, su señoría excelentísima, 4 del 1 de agosto del año 2025, el 29 de agosto del año 2025, el 23 de enero del año 2026 y también el 11 de febrero del año 2026, todos dictados por este máximo tribunal de la República y que voy a dejar a efectos dividendos. ¿Y por qué hago? Porque primeramente el corolario que hace el máximo tribunal dice que las querellas de capítulos son un rol de fuero. Y como un rol de fuero también debe interpretarse en forma limitada. Y segundo, como se trata de un rol de fuero de forma limitada, también tiene que interpretarse restrictivamente porque es una excepción al principio de igualdad ante la ley. Tercero, dar cuenta de que efectivamente, como lo ha señalado entonces en los sendos fallos del máximo tribunal, que lisa y llanamente cuando estamos hablando de un estándar de querella de capítulo no hablamos de culpabilidad o de inocencia. No se trata de un juicio de culpabilidad, sino de un juicio de plausibilidad respecto a los antecedentes. Si me permite leer, su señoría excelentísima, 3 frases. Muy bien. Este máximo tribunal dice, no implica hacer un discernimiento del fondo, sino que lisa y llanamente considerar si los antecedentes proporcionados resultan o no verosímiles y si ellos constituyen o no una figura típica que se reclama. Así lo ha hecho, por ejemplo, el fallo de este máximo tribunal del 21 de agosto del 2024 en el rol 1265-2024, que establece que es una garantía, pero que sin embargo efectivamente habla más bien del estándar, ¿no? Y que se repite hasta el último del 11 de febrero del año 2026, su señoría excelentísima.
Eso respecto del estándar, porque ha sido precisamente una jurisprudencia absolutamente robusta de nuestro máximo tribunal sobre esa medida sucedentísima. En cuanto a las alegaciones de la defensa, entonces las primeras alegaciones de la defensa, si uno se pretende y va al texto propio de su recurso de apelación, su excelentísima, es una supuesta infracción en ausencia o falta de fundamentos, como asilándola en el artículo 36 del Código Procesal Penal. Pues bien, su excelentísima, solo dar cuenta de que respecto de este fallo en cuestión que se trata de rever de apelación consta de 23 considerandos y respecto de los cuales su excelentísima, de considerando 15 al 19, expresamente habla, entre otros, su excelentísima, de los argumentos planteados por la defensa, por todo decir también el considerando octavo y vigésimo, sino que habla precisamente de todos y cada uno de los fundamentos en los cuales se asila la decisión que adopta la Corte de Apelaciones de Santiago en cuestión. Lo que estoy diciendo es que aquí hay una fundamentación, su excelentísima, expresa y con precisión de los motivos de hecho y derecho en que basa su decisión jurisdiccional. Por tanto, echa por tierra un argumento de que acá no hay fundamento, lo contrario es que no le gusta el criterio o la fundamentación que tuvo, pero la hay. En cuanto al estándar de querella, me remito a su excelentísima a lo que ya he señalado respecto de lo mismo, pero es más, los considerando 15 al 18, expresamente hablan solo de estándar de querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y haciendo suyos y citando jurisprudencia del máximo tribunal dispuesto por la Corte de Apelaciones de Santiago, siguiendo la lógica y esta robusta jurisprudencia de este máximo tribunal, su excelentísima. Respecto de lo demás, bueno, un colorario, solo citar el artículo 11.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre las medidas relativas al Poder Judicial y también al Ministerio Público, en que se dispone que se deben adoptar las medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial. Las demás alocuciones, su silla excelentísima por parte de la defensa, dicen relación más bien con cuestiones que son propias del tribunal de fondo. Son cuestiones de hecho. Y así lo ha señalado este máximo tribunal el 1 de agosto del año 2025 en la causa ROL 14.325-2025 en su considerando séptimo, su silla excelentísima, que habla precisamente de que todas estas cuestiones son más bien temas de fondo, entre otros el desarrollo de temas de prescripción, la materia de los hechos interpuestas, son cuestiones que se deben ventilar en el juicio oral propiamente tal. Sin embargo, también si uno hiciera como rápidamente, de los minutos que me quedan, su 65 relato, bueno, la capitulada fue ministra de la Justísima Corte de Apelaciones de Santiago, la capitulada efectivamente integró sala y falló en los casos que hemos tratado de rever y hemos traído a este máximo tribunal, que reconoce mantener una relación cercana, por no decir de amistad, con el señor Mosilla, que tuvo contactos, si les pudiéramos llamar a lo menos inadecuados, pero que sin embargo para nosotros importa en una infracción penal al mérito del día de los hechos, y que tuvo contactos con una nueva integrante de acuerdo a lo que mismo se indica, que reveló antecedentes de un pleno, son cuestiones sentadas al menos al desarrollo de esta investigación. Concluyo sus señorías los últimos minutos que me quedan como petición penal. Hemos cumplido con todo, y así como señala la doctrina respecto de lo que es y debe entenderse una querella de capítulo como aquel superación de un obstáculo procesal. Así se mira, y así lo ha señalado entre otros los profesores Rodrigo y Osandor en su obra Delitos contra la Función Pública, señalándola como aquella institución que pretende velar por el prestigio de la función o poder judicial, resguardándola de las pasiones, ignorancia o represalia de los justiciables. Sugeriría, hemos cumplido con aquello con creces, con antecedentes serios, no antojadizos, ni tampoco velados del desarrollo de el mérito de los antecedentes que hemos acompañado. Por tanto, acá hallaré mérito a cada uno de los capítulos. Si tuviera que, y termino con la misma reflexión, su excelentísima, determinar de que aquí, si hiciéramos una radiografía y la calcáramos con el artículo 250 del Código Procesal Penal, particularmente con sus letras A y B del Código Procesal Penal, esto es, que los hechos no constituyan delito, y que tuviera claramente establecida la inocencia del investigado. Por cierto, su excelentísima, no tengo duda alguna que aquí no habría un sobreseimiento definitivo, porque los antecedentes dicen totalmente lo contrario. Muchas gracias, su excelentísima. Muy bien, a usted, abogado.
Le cede el asiento, por favor, al Consejo de Defensa del Estado. Lo escuchamos, abogado. Muchas, muchas gracias, Su Señoría Excelentísima. Alego por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Estado de Chile, solicitando se confirme la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto por ella se declararon admisibles los capítulos de la querella presentada, de la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señora Verónica Sabac, por delitos cometidos en ejercicio de su cargo, que por cierto, además, las figuras penales imputadas son justamente vinculadas al cargo, que son el delito de cohecho del artículo 148 bis, el delito de revelación de secreto, el artículo 246, y de prevaricación judicial, artículos 224, número 6 y 7, todos como, insisto, cometidos en el marco de su cargo público. Su Señoría Excelentísimas, en primer lugar, hacer algunos comentarios a propósito de las alegaciones de mi distinguido contradictor. Se nos habló en primer lugar que estamos hablando de una garantía de un antejuicio. Solo hacer presente en esa parte, que efectivamente, por cierto, esa es la institución de la querella de capítulo, pero hay que tener presente que incluso la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago entendió que en este caso esta garantía no era necesaria porque la señora Sabac ya no estaba en ejercicio de su cargo. Así lo dice expresamente la resolución recurrida en el considerando 12. Pero sin perjuicio de ello, Su Señoría Excelentísima, creemos que además, y también lo hace así el propio fallo, se encuentra los antecedentes suficientes para declarar admisible esta querella de capítulo. Segundo, se habló del estándar, que la resolución no tuvo en cuenta el estándar. Su Señoría Excelentísima, no se trata de citar el fallo completo, pero si Su Señoría me lo permite, hacer mención a dos párrafos de la sentencia donde justamente se habla del estándar necesario para declarar admisible una querella de capítulos. Muy bien, abogado. Muy brevemente, Su Señoría Excelentísima, por ejemplo, se cita el fallo de esta excelentísima Corte Suprema, el 15.579-2025, expresiones como que la ley solo exige para la procedencia de la querella de capítulos que haya mérito para proceder penalmente, sin requerir una contratación plena de los hechos ni la convicción definitiva de la participación del querellado, como tampoco el encuadre definitivo de tales hechos. Y brevemente, en el mismo fallo se dice en este orden de ideas, es con base al estándar referido de mérito suficiente que debe analizarse los antecedentes expuestos, remarcando su naturaleza de antecedentes y no de medios probatorios, debido a que estos últimos se encuentran reservados a la etapa juicio oral. Ello se vincula íntimamente también con lo que expresó el Ministerio Público a propósito de alegaciones de fondo que se tendrán que ver en la oportunidad procesal pertinente. Después de eso, Su Señoría Excelentísima nos dice la defensa que, que acá no hay delitos. Se hizo referencia a cada uno de los ilícitos a los que yo también hice referencia, sino se nos dice que hay unas conversaciones, comunicaciones en sentido amplio impropias, en definitiva. En ese sentido, Su Señoría Excelentísima, esta parte no puede menos que estar en desacuerdo con esa afirmación, entendiendo que lo que se puede extraer de los antecedentes, de los que motivadamente se hace cargo el fallo, sin duda, estamos hablando de un acuerdo implícito, sistemático, que se mantuvo en los años de colaboración retributiva. Y para ver esto, Su Señoría Excelentísima, esta parte estima brevemente relevante tener en cuenta porque se nos ha hecho referencia por parte del Ministerio Público a lo que son los elementos del tipo objetivo. Funcionario público, en los tres delitos, por cierto, en el cohecho
Entendemos que el verbo rector es solicitar, en definitiva, un beneficio. En la revelación de secretos también claramente se reveló información en lo que es la prevaricación administrativa. Claramente hubo un auxilio, hubo consejo a una de las partes, pero el tema y que releva en definitiva el carácter de delito son ciertos elementos que podríamos llamar típicos de antinormatividad. Son elementos que son para la configuración del delito y para dar cuenta de estos ilícitos, que es necesario buscarlo en normativa extrapenal, pero que es absolutamente relevante para los jueces. ¿Por qué digo esto, su señoría excelentísima? Por ejemplo, ¿de dónde extraemos el concepto de secreto? ¿De dónde extraemos las funciones, en definitiva? Son elementos normativos, en definitiva, que se encuentran en normativa extrapenal. Algo dijo el Ministerio Público sobre el particular, pero quiero y me permito profundizar, su señoría excelentísima, con breve normativa sobre la materia. Así cito el acta 262-2027 de este excelentísimo tribunal. ¿De qué año, perdón? 2007. Ah, lo que dijo 27. Perdón, su señoría excelentísima, 2007. Ah. Sí, sería una locura. Sí, 2007, denominada Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética sobre Probidad. Así, el artículo segundo de esta normativa nos define lo que se debe entender por probidad y los deberes de un miembro del Poder Judicial. Nos dice, y me permito leer, su señoría excelentísima, debe actuar con rectitud y honestidad, procurando prestar servicios satisfaciendo el interés general de la justicia y desechando todo provecho o ventaja personal que pueda lograr para sí o a través de otras personas. Esta obligación exige abstenerse de mostrar interés por asuntos que conoce o puede conocer un tribunal, interceder o intervenir en cualquier forma en favor o en contra de otra persona alguna, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gestión de que se trate. El artículo 9 de esa misma disposición, su señoría excelentísima, también es relevante porque nos habla de la reserva. Es decir, son elementos que hay que integrarlos necesariamente a estas figuras penales que se imputan a la señora Sabat. Así nos dice el artículo 9, su señoría excelentísima, que los jueces y demás funcionarios judiciales deben mantener absoluta reserva de todos los asuntos que así lo exijan y de los que tomen conocimiento, absteniéndose de darle a conocer o emitir opiniones en público o privado a su respecto, permitir que sean conocidos por otras personas, ni utilizar la información que posean en razón de sus funciones en beneficio propio o ajeno. Así también, su señoría excelentísima, no voy a leer todas las disposiciones, pero la hago presente, está el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, de aplicación supletoria, de acuerdo a esta acta 262-2007, que en su artículo, de acuerdo a su artículo 9 ter, que nos da cuenta, por ejemplo, de lo que es en su artículo 62 el secreto profesional. En su artículo 63 el secreto que deben mantener los jueces en las deliberaciones del tribunal. Y una norma también, y ahora ya el Código Orgánico, su señoría excelentísima, fundamental para la materia que estamos tratando en concepto de esta parte, el artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que las Cortes de Apelaciones celebrarán sus acuerdos privadamente, pero podrán llamar a ellos a los relatores o otros empleados cuando lo estimen necesario. Y el artículo 320, la misma disposición, su señoría excelentísima, del mismo cuerpo legal. Perdón, que los jueces deben abstenerse, expresar y aún de insinuar privadamente a su juicio respecto a los negocios que por ley llama a fallar. Finalmente, su señoría excelentísima, respecto a estas disposiciones que esta parte estima fundamentales, hay que tener en cuenta el acta 94-2009, de 9 de abril de ese año, también de este excelentísimo tribunal, a propósito de las inhabilidades, y que nos señala que el cumplimiento del deber que le asiste a todo juez o funcionario auxiliar de la Administración de Justicia de no intervenir en asuntos en que pueda haber duda acerca de su imparcialidad. Entonces, su señoría excelentísima, estas disposiciones
son fundamentales y tienen que ser integradas. Cuando se nos dice, pero es que el amparo finalmente no se presentó. Creo que estas disposiciones iluminan en cuanto a si presentado o no ese amparo, hubo una infracción o no a los deberes, una infracción merecedora de una sanción penal, porque son normas finalmente que apuntan a la correcta y lícita administración, en definitiva, de justicia y que dan cuenta de principios tan fundamentales como la legalidad, la imparcialidad, la reserva, la probidad y la igualdad ante la ley. Creemos que todos esos principios, su señoría excelentísima, y me voy a referir brevemente a las conductas, primero al artículo 248 bis, ya se nos explicaron en detalle, pero lo que le queda claro a esta parte, su señoría excelentísima, que acá una solicitud de la señora Sabaj en orden a obtener un beneficio para sí, que se realizaran por parte de un tercero gestiones, en definitiva, para obtener su nombramiento como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y ella, a cambio, se obligó a actuar en favor de los intereses de la persona a quien le hizo la solicitud, en este caso, quien el abogado Luis Hermosilla. Eso en cuanto a esa figura, y se manifiesta en actos con infracción a su cargo, como la tramitación, la asesoría, el consejo, incluso la redacción del recurso de amparo vinculado al caso Dominga, en definitiva, donde escuchamos expresiones tales como que en definitiva incluso pedía el pendrive y para que no quedara constancia en el computador. Algo parecido, su señora excelentísima, a propósito de la situación de la modificación de la medida cautelar en virtud de la apelación deducida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones respecto del hoy condenado exdirector general de la Policía de Investigaciones, señor Héctor Espinosa. También escuchamos a propósito de lo que es los delitos de prevaricación, su señoría excelentísima, la situación de la inhabilidad del juez señor Urrutia, donde en definitiva efectivamente se dio consejo, se auxilió a una de las partes, se revelaron secretos y aún más se estuvo en la sala, se integró la sala donde se falló esa inhabilidad, se redactó el fallo teniendo claro conocimiento con manifiesta implicancia, como dice la norma del artículo 124, número 7, entendiendo que esas expresiones se dice en sentido amplio, comprendiendo causales, recusación e implicancia, entendiendo que había una enemistad, de acuerdo al 196, número 15, con el señor Urrutia, y una manifiesta amistad con el señor Hermosilla. Caso particular, su señoría excelentísima, y en el que quiero profundizar muy brevemente en los minutos que me quedan, es volver al del señor Espinosa, porque yo dije que acá había un pacto sistemático. Cuando se habló en la prensa, su señoría excelentísima, de pacto forever, la verdad de las cosas es que esa es una expresión que está en los chats, es de octubre de 2021, y es una expresión que pronuncia la propia exministra. Ella dice, tenemos un pacto forever, y creo que eso se manifestó en las distintas actuaciones a las que se ha hecho referencia, y en particular, su señoría excelentísima, comentar lo de la libertad, la modificación de la cautelar del señor Espinosa, porque fue sistemático. El día de la audiencia, que era el 14 de octubre de 2021, hubo una comunicación del señor Hermosilla ya comentándole que tenía que discutir esta cautelar en un tribunal, en el séptimo juzgado de garantía, incluso nombra a la ministra señora Capello. Dice, aquí voy de nuevo donde la señora Capello, día 14. Esto se extendió hasta el día 15 de octubre de 2021 y finalmente se decretó la prisión preventiva. Y ahí ya viene una verdadera crítica, donde la señora Sabaj señala que el fallo carece de consideraciones, que en definitiva no se hace cargo de la letra A y B, etcétera, etcétera. Luego el señor Hermosilla le dice que va a apelar, y ella le dice, espero que te toque buena sala, y le da un consejo
apela el último día. Esto sigue avanzando. Se retoma la conversación después del 18 de octubre y le dice, te voy a avisar que esta la te va a tocar, probablemente la mía no. Es decir, ella está a propósito, su señoría excelentísima, y tomándonos en serio toda la normativa extrapenal sobre imparcialidad, por ejemplo, la última que cité, en definitiva, conociendo esto, o sea, ella estaba dispuesta a que esta apelación fuera conocida en su propia sala. La mía no, porque en definitiva el jueves se inicia la vista de determinada causa. Después se continúa con esta conversación el 23 de octubre, donde la ministra Sabat, la ex ministra Sabat, orienta al señor Embosilla sobre la sala que le correspondía, la quinta. Y ahí vuelvo y no quiero, ya son cosas que dijeron su señora excelentísima, donde se dice Benítez es amigo mío, lo quiero, súper de derecha, su señor un 7, etcétera, etcétera. Hay conversaciones que suponen el análisis de la sale, Rojas, Carreño, Benítez, se habla sobre la personalidad de cada uno. En un momento había una posibilidad que se inhabilitara uno de los ministros, y expresamente le escribe al señor Benítez, y esto está en los chats, y dice textualmente, Sabac, mensaje reenviado, que esto se lo escribió al señor Benítez, dice, me pregunta mi amigo si se va a inhabilitar Carreño, y el mensaje reenviado, que es la respuesta del señor Benítez, le dice no, con signo en definitiva de interrogación. Le dice al señor Hermosilla que está expresamente recomendado. Después le adelanta la resolución sin firma, le manda una foto, también está en los chats. ¿Y por qué cito este caso en particular? Su señora excelentísima da cuenta de lo sistemática, de la colaboración, de la vulneración de las normas penales, por cierto, de aquellas que las complementan, las normas extrapenales a las que hice referencia finalmente en este chat a propósito de esta materia. Es tanta la conciencia del actuar ilícito de la propia ministra que le dice, por eso digo, esto no es una conversación impropia, esto da cuenta de una persona que tiene absoluta conciencia de su ilicitud. Le dice, Sabac, borra, no está firmada, porfa, top secret. Ya no le puedes decir a nadie, porfa, me urgí. Hermosilla le responde, tranquila. Su señora excelentísima, esos son los hechos. Creemos que claramente son, sin duda, en este resumen y en estas cosas que relevé, son subsumibles en estas figuras y dan cuenta de gravísimas infracciones a toda la normativa extrapenal que rige, que debe regir a los jueces, en definitiva. En cuanto al estándar, muy brevemente, su señora excelentísima, fallo de este excelentísimo tribunal, rol número 2752-2012, se hallara mérito. Dice el mismo fallo, no tiene alcance una cabal constatación del ilícito descrito en la querella, ni la inequívoca convicción de la participación del querellado, materia que es propia de la decisión de fondo. Asimismo, la doctrina, y estoy concluyendo, su señora excelentísima, así el profesor Pfeffer Urquiaga nos dice, deben existir además elementos formales y antecedentes serios que permitan suponer que el aforado le hubiera cabido algún grado de participación en lo mismo. Se está refiriendo a lo que es el desafuero, pero estamos hablando de instituciones ante juicio que tienen muchas características en común. Su señoría excelentísima entiende esta parte, no voy a seguir, hay bastante más sobre el estándar en mis alegaciones, pero también en el propio fallo, no voy a seguir sobre ello, pero creo que se ha dado cuenta en estas alegaciones, su señoría excelentísima, claramente de las infracciones. Se nos dijo algo, con esto concluyo, se nos dice, pero es que el secreto no era propio, no era, ella no conocía, se nos da a entender que conoció información no en razón de su cargo. Hay que entender que no obstante que la señora Sabac pudiera obtener información de otra sala, de cómo se resuelve anticipadamente otra sala, solo puede conocer de esa información en razón de su oficio, en razón de su cargo. En caso contrario, no podría acceder a una resolución no informada, no notificada oficialmente.
Su señoría excelentísima, por lo expuesto, creemos que, y ya haciendo nuestra la alegación del Ministerio Público, que claramente la resolución es motivada, se hace cargo de las alegaciones de mi distinguido contradictor, que son más bien genéricas. Insisto, por eso es importante el detalle y por eso es importante la normativa específica. Su señoría excelentísima, por todo lo expresado, esta parte solicita se confirme la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en cuanto por ella se hizo lugar, se acogió, se declaró admisible la querella de capítulos en contra de la señora Verónica Sabac por los delitos de cohecho, revelación de secreto y prevaricación judicial. Eso es todo, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. Ese es el asiento de la parte querellante. La escuchamos, abogado. Gracias. Con la venia de sus señorías excelentísimas, comparece en estos estrados la abogada Paula Pizarro San Martín, en representación de don Daniel Ulloa. Daniel. Daniel Urrutia, perdón, don Daniel Urrutia, para que se rechace la apelación de la querella de capítulos y se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. En este caso, sus señorías excelentísimas, a diferencia de los otros puntos de la querella de capítulo, en ningún otro está todo registrado de la manera en que está registrado el fundamento de este punto. Tengo que partir con lo que es una conversación entre la señora Sabaj y el señor Hermosilla del 11 del 10 del 2021, en donde ella le dice promesa, sabes que tenemos un pacto forever. Eso básicamente significa que entre ellos hay una comunicación más allá de la razonable entre un ministro de la Corte de Apelaciones y un abogado. Posteriormente, el 29 de agosto del año 2021, la ministra Sabaj no solo opina respecto a una estrategia jurídica, sino que además le da los lineamientos y crea la teoría de la recusación. Y fundamenta esta teoría de la recusación en contra de Daniel Urrutia en el sentido de que no es dable seguirle un sumario porque el señor Urrutia sería un mártir del sistema judicial. Entonces dice, si nosotros no podemos hacer este sumario, podemos ir por la vía de la recusación para los efectos de destituir. Es decir, se arroga facultades más allá. Ella es una ministra, no es un abogado. El señor Hermosilla recoge este planteamiento y hace una solicitud de recusación en contra del juez Daniel Urrutia. El 24 de abril del año 2022 se solicita una recusación en forma paralela iniciada por el abogado Sergio Rodríguez, la cual es rechazada. El 30 de marzo del año 2022 existen conversaciones entre el señor Hermosilla y la señora Sabaj que dan cuenta de que la ministra realizaba gestiones dentro de la Corte de Apelaciones para que el incidente de recusación fuera asignado a su sala. Y en este caso cumple aquello y le manda un mensaje al señor Hermosilla señalándole radicada. También muestra un conocimiento anticipado de la integración de dicha sala, así para mantener ciertos ministros que integran esa sala y que tienen una abierta animadversión al señor Urrutia. Y en este caso utiliza aquello como control de la sala para predisponer un rechazo de lo que es, acoger este incidente de recusación. En los WhatsApp que ella le envía, señala que va a haber una resolución Power respecto a este incidente. Lo particular de esta conversación es que esta resolución Power que ella señala que va a dictar lo hace una semana y algo antes de que la propia causa fuera conocida por su sala. Ahora, en este caso, ella no tiene un interés como parte
no como un órgano imparcial, no como integrante de un órgano imparcial. Y aquí en este caso, el fallo de dicha sala, redactado por la señora Sabaj, acepta el incidente de recusación. Ahora, haciéndome cargo de lo que dice mi legítimo contradictor en su alegato, él señala que hay 15 causas en contra del juez Urrutia, en la cual todas se rechazan y solo una se acoge. Lo particular es que la que se acoge es redactada por la señora Sabaj y ese voto que se señala en esta causa y que se acoge en la recusación, el único participante de estas 15 causas en la cual se vota a favor es el señor Hermosilla. En ninguna de esas 15 causas ha participado. Y lo peculiar es que la única causa en donde se acoge este incidente es respecto de lo que participa el señor Hermosilla. O sea, tenemos lo que es una parcialidad respecto de él. Ahora bien, también haciéndome cargo del alegato de la defensa, él señala que las resoluciones son públicas, que en este caso las van a ser conocidas por todos los litigantes, por el público en general, pero en este caso lo que es el fallo propiamente tal respecto a acoger este incidente es comunicado primeramente y en un estado de borrador al señor Hermosilla. Es decir, antes que se hiciera pública esta sentencia, el señor Hermosilla ya tenía conocimiento. Uno como abogado sabe que cuando le notifican las resoluciones, yo puedo conocer de ella. Y eso es sabido por todos. La publicidad es algo inherente a las resoluciones judiciales. Pero nunca como abogado se puede conocer estas resoluciones en borrador. ¿Y qué es lo que hace la ministra Sabaj? Toma el proyecto y le dice, esto es lo que yo redacté. Y el señor Hermosilla la alaba por el contenido de esta resolución. Ahora, con respecto a la configuración de los delitos, en este caso la revelación de secreto es evidente. Todas lo que es las discusiones, las integraciones y la manipulación que ejerce la ministra Sabaj para poder integrar la sala de una determinada manera y además integrarla a ella, hacen que se configure lo que es el delito de revelación de secreto. Ahora, con respecto a lo que ha dicho la defensa, que en este caso, para que se pueda aceptar la querella de capítulos, los hechos tienen que revestir caracteres de delito. Todo lo que es señalado por sí mismo reviste caracteres de delito. Lo que es la prevaricación, comunicación de secretos, todo ello se subsume dentro de estos delitos. Por lo tanto, la querella de capítulos debe ser acogida. Otra frase que señaló la defensa y que me llama profundamente la atención es que estas conversaciones entre el abogado Hermosilla y la señora Sabaj son comportamientos aceptados en Chile. Yo nunca he tenido una conversación, y creo que la mayoría de los abogados nunca ha tenido una conversación de índole de cuál es la integración, cómo es el hecho de que vaya a integrar determinado ministro. A lo más la conversación pasa de una cercanía, puede ser una amistad, hay una relación de amistad, pero no más allá de lo que se entiende que un ministro tiene que tener, que es la imparcialidad. Este tipo de actitudes es lo que se trata de erradicar. Estos comportamientos, si bien han sido aceptados, hoy en día se tiene que rechazar. Yo no sé, de los indicios que tiene que dar la excelentísima Corte Suprema es respecto a que la ministra Sabaj pueda tener un proceso penal, que a ella se le respeten sus derechos, que tenga el debido proceso y que sea juzgada en su oportunidad.
pero para ello necesitamos que se acoja esta querella de capítulo. Ahora bien, respecto también señalando el tema de la defensa, señala que el magistrado Urrutia fue objeto de comentarios críticos ácidos y que no los controvierte. Efectivamente hay comentarios ácidos y yo me puedo referir a un tercero de una manera un poco despectiva, puedo hacer un comentario. No todo el mundo me cae bien y en este caso la ministra Sabaj podría señalar aquello, pero aquí no hay comentarios ácidos. Hay una manifiesta animadversión respecto a una situación y eso se traduce en acoger y parcializar su comportamiento y su conducta para poder acoger un incidente. Respecto al estándar que se debe tener en consideración para acoger esta querella de capítulo, creo que mi colega del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado ya han señalado lo suficiente y me adhiero a todos sus argumentos para no alargar este alegato. Por tanto, sus señorías excelentísimas, solicito que se rechace la apelación de la querella de capítulos, se acoja a esta por los hechos que acabo de decir. Muy bien, gracias, abogado. Abogado, tiene brevemente derecho a su réplica. Un minuto. Muy bien. Solo un minuto. La verdad es que pensaba no hacer ninguna réplica porque, por cierto, es lo suficientemente contradictorio para que no estemos de acuerdo en casi nada, pero hay dos cosas que tengo que aclarar. La primera, respecto de mi distinguidísimo colega del Consejo de Defensa del Estado, una frase, cuando se refiere él a propósito del nombramiento de Verónica Sabaj en que solicita ayuda a Luis Hermosilla, la frase textual es: a cambio se obligó a actuar a favor de los intereses del abogado Hermosilla permanentemente. Eso puede ser una sospecha, señoría, eso puede ser todo pero no existe una causa, no existe ningún antecedente en esta investigación que sustente la frase de a cambio se obligó a tal cosa. Nada, nada. Es una frase demasiado dura y muy lírica, por eso la rechazo. Y la segunda, una aclaración, su señoría. Respecto cuando hay una frase, mi distinguida contradictora me acaba de decir que le extraña un comentario que yo dije respecto a los comportamientos aceptados en nuestra sociedad, pero ella lo aplica a esta forma de comunicación entre Hermosilla y la exministra Sabaj. No me refería a eso, su señoría. Lo quiero aclarar. Esa frase mía está referida única y exclusivamente a las comunicaciones en las cuales la ministra Sabaj solicitó o pidió ayuda para obtener un ascenso en su carrera, que es público en este país, su señoría, perdóneme que haga referencia a eso, será muy discutible, pero que buenos, brillantes y extraordinarios jueces, alejados de los círculos de influencia y de poder, con el sistema de nombramiento que tenemos, no tienen otra manera, a veces, de poder efectivamente mantener el curso de su carrera, que no sea establecer relación con alguien para solicitar que sus méritos sean resaltados frente a la persona que en definitiva tiene que cursar su ascenso. Mi frase se refería única y exclusivamente a ese elemento. Muy bien, abogado. Abogado, ¿se usa réplica? No. Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado. Muy bien, se han por terminado entonces los alegatos y se les comunica que la sentencia que recaerá en estos antecedentes les será notificada con fecha 9 de marzo próximo. Con ello se pone término a la audiencia. Muy buenas tardes.